Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias por tus misericordias, porque ha pasado una semana y nos permites nuevamente estar aquí en tu iglesia, celebrando tus triunfos, tus victorias, recordando la cruz de nuestro Salvador Jesucristo, pero también su resurrección y su victoria sobre la muerte. Queremos darte gracias porque eres tú, Señor, el que nos permite estar en este lugar para encontrar ánimo y consuelo en medio de las cargas de esta vida, en medio de las luchas que tenemos con nuestro pecado y también en medio de la esperanza que tenemos de agradarte y glorificarte. Te queremos pedir, Señor, que seas tú dirigiendo esta escuela dominical, que coloques en nuestros corazones y mentes la disposición de vida a esta palabra que tú inspiraste, y que asimismo, Señor, me des la claridad para poder transmitir con fidelidad lo que tu palabra dice acerca de la vida y de la muerte y de la esperanza que tenemos como creyentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos nuestra segunda sesión de la Escuela Dominical El Cristiano y la Muerte, y en la última sesión, como les dije, vamos a tener un código QR al finalizar una de las 3 primeras sesiones, de modo que si usted tiene alguna pregunta sobre los temas que vamos a realizar, al final usted puede escanear ese código QR y dejar su pregunta en el formulario. Bien, recordemos algunas cosas que vimos en nuestra anterior sesión. Pudimos hablar acerca del origen de la muerte y entendimos que la muerte se originó por el pecado del hombre. Pudimos hablar acerca de Adán y su condición, cómo la Biblia retrata 3 dimensiones acerca de la muerte. La primera, que es la muerte espiritual, porque Adán no murió instantáneamente cuando pecó contra Dios, pero sí se separó moralmente, se rompió esa relación armoniosa que había entre Adán y Dios desde el principio. Y luego vino la muerte física. Muchos años transcurrieron y Adán murió. ¿Qué sucede en la muerte física? Hay una separación entre el cuerpo que vuelve a la tierra y el alma, que no deja de existir, sino que sigue existiendo y de forma consciente, como lo vamos a ver hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de todo lo que la Biblia nos muestra sobre la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros abordamos este tema en la iglesia? Porque entendemos que dentro de nuestra vida tenemos familiares que pueden estar sufriendo una enfermedad terminal, que hay creyentes que pueden tener temor de la muerte, que hay personas que incluso con un diagnóstico están ya con mucho temor de dudas sobre lo que puede ocurrir con ellos en esta vida, los dolores que pueden estar afrontando, las pruebas. Incluso nosotros también, todos los que estamos aquí, a menos que el rapto ocurra antes, todos nosotros padeceremos también dolor en algún momento o moriremos físicamente. Entonces es bueno recordarnos esta gran esperanza que tenemos en el Señor. Y por eso hoy vamos a desarrollar esta pregunta y la Biblia es la que va a responder. ¿Qué sucede inmediatamente después de la muerte física? Bueno, la Biblia nos presenta una progresión histórica en la revelación sobre la vida después de la muerte. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días vemos cómo el hombre se ha referido a la muerte. Y en las Escrituras podemos observar cuáles son estos eventos que ocurren. Y es bueno poner atención a ellos porque vamos a encontrar esperanza y gozo en medio de ello. La mayoría de las religiones que han surgido en la historia de la humanidad brindan una posible opción de respuesta hacia la muerte. El budismo enseña, por ejemplo, que todos los seres humanos van a reencarnar, que su mayor meta es llegar a el nirvana o un lugar donde solo existe como espíritu o como alma, pero a través de la reencarnación van a poder llegar allá. Esa es una respuesta que ofrece el hombre, no Dios. Otras respuestas involucran lo que dicen los adventistas, el sueño del alma, de que el ser humano muere, su cuerpo se queda en la tierra, pero el alma duerme. Otros, como los testigos de Jehová, hablan acerca de que el cuerpo vuelve a la tierra y el ser deja de existir.
hablan de la aniquilación completa del alma. Pero todas estas respuestas que ofrecen las religiones y sectas en este mundo, que han sido inventadas por hombres, no son coherentes con la revelación que tenemos de Dios. ¿Qué hombre ha podido ir hacia el Hades y la muerte y regresar para contar todo lo que allí ha visto? Bueno, muchos han tenido alucinaciones en medio de un hospital y vienen con testimonios de que vieron la muerte y de que vieron diferentes eventos, pero al final nuestra esperanza como creyentes no debe estar en los testimonios de personas que dicen que fueron a la muerte y regresaron, sino debe estar únicamente en lo que Dios ha revelado en su palabra, porque el ser humano falla, los seres humanos nos equivocamos. Las personas que dan su testimonio de que vieron de pronto la séptima paila del quinto anillo del infierno, o que vieron directamente que estaban en un estado exaltado y que estaban viendo a Jesucristo, al final, más que creer en esos testimonios, nosotros debemos aprender de lo que la Biblia dice para pesar si estos testimonios son reales o son solamente especulación humana o alucinación humana. Entonces es importante que prestemos atención a lo que dice la Biblia en esta progresión histórica. Y lo primero que vamos a ver es cómo Dios ha revelado lo que significa la muerte desde Adán hasta Cristo. ¿Qué ocurre después de la muerte física? Como veíamos en la última clase en Génesis 5:5 nos dice, el total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y veíamos que en este pasaje Dios cumple literalmente sus promesas. Dios le dijo al hombre, si comes de ese fruto ciertamente morirás. La serpiente lo engañó y decía, no, ciertamente no morirás. Pero al final, ¿qué le ocurrió al hombre? Lo que dice Dios, no lo que dice el diablo. Y efectivamente tuvo su muerte física después de haber tenido su muerte espiritual. Porque Dios lo había anunciado en Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás. Y eso muestra, el cuerpo, como lo vimos en la constitución del ser humano en la clase anterior, el cuerpo fue creado de la tierra, del polvo de la tierra que Dios había creado. Y como ese cuerpo es polvo, al polvo vuelve. Pero sin embargo, el hombre es más que solamente el cuerpo. El hombre es más solamente que ese polvo formado, porque el hombre había recibido algo, que es el aliento de vida de Dios, un aliento espiritual que finalmente nos permitió ser almas vivientes, como lo dice la Escritura. Es por eso que aquí no termina la existencia del ser humano en la muerte física, no. Miren lo que dice la Escritura, lo que sucedió a los descendientes de Adán. Aquí el patriarca Abraham dice, Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días. ¿Y dejó de existir? No, dice, fue reunido a su pueblo. ¿Y qué significa haber sido reunido a su pueblo? Porque uno podría pensar que Abraham fue enterrado en la misma tumba en que fueron enterrados sus antepasados, sus parientes, pero eso no fue así. Abraham murió en buena vejez y fue reunido a su pueblo. Él fue enterrado en otro lugar, distinto a sus antepasados. Y no se refiere solo al enterramiento, implica una existencia en donde Abraham realmente se encuentra con su pueblo, sus parientes. La muerte física, entonces, es una separación temporal del alma y del cuerpo. Génesis 37:35 también afirma esta verdad, lo que le sucedió a Jacob. Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. Y varios de esos hijos se confabularon para vender a José a los mercaderes que iban a Egipto. Y cuando le llevaron la noticia a Jacob, Jacob la recibió con tristeza y dijo estas palabras: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Si nosotros viéramos la traducción directa del hebreo, ese por causa de se traduce mejor a. Ciertamente enlutado bajaré al Seol a mi hijo. Es decir, la esperanza que tiene Jacob es que él va a poder ver a su hijo,
José en un lugar que es el lugar de los muertos, lo que la Biblia en el Antiguo Testamento llama el Seol o el Hades. Y pues hubo luto y lamento. Ahora bien, no es simplemente que Jacob creía que lo iban a enterrar con su hijo, no, porque José no había sido sepultado, se supone que se lo había devorado una fiera salvaje, según la noticia que dieron esos hermanos terribles. Tampoco tiene una tumba identificada. Entonces, ese Antiguo Testamento describe el Seol como el destino temporal de las almas de los muertos. Mientras el cuerpo va a la tierra, el alma va a un estado intermedio antes de la resurrección final. Hay un estado intermedio. ¿Conocían este término, estado intermedio? Es lo que vamos hoy a ver un poco. No es aniquilación, tampoco sería sueño del alma, sino que es una existencia consciente. Es una existencia consciente. Entendemos que este Seol, como está incluido en el Antiguo Testamento, puede significar el lugar de los muertos, puede significar la tumba donde desciende el cuerpo. Y esto muestra la realidad que reconocían todos los hombres que escribieron en el Antiguo Testamento. El salmista, Salmos 89, dice: ¿qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Ellos mismos reconocían que su mayor enemigo era la muerte allí, iban a morir. Primera de Samuel 2:6 dice: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Entonces, asimismo, mientras están reconociendo que la muerte tiene dominio sobre la humanidad, también están reconociendo la soberanía de Dios, que Él puede dar vida y también puede quitarla, esa vida física. Él hace bajar al Seol y hace subir. Y esto nos muestra la esperanza que ya están teniendo los santos del Antiguo Testamento. Creen que Dios es soberano aún sobre la muerte. Salmos 16:10 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Esta última frase aplica al Señor Jesucristo, por supuesto. Por eso aparece allí en mayúsculas dentro de las traducciones de la Biblia. Pero lo que está afirmando también el salmista, en este caso David, dice: no abandonarás mi alma en el Seol. Miren, ¿recuerdan que en los tiempos del Señor Jesucristo habían muchos que decían que la resurrección no iba a existir? Que eso era mentira. Los fariseos decían que sí había resurrección, los saduceos decían que no había resurrección. Pero lo que dicen las Escrituras y la esperanza de los santos del Antiguo Testamento es que sí, que ellos iban a tener un estado intermedio en donde iban a estar allí, el Seol. No iban a dejar de existir, su alma no iba a quedar allí, sino que no iban a tener corrupción, que serían resucitados. Estas son las semillas de la doctrina de la resurrección, que el judaísmo en algunos sectores rechazó, pero que para nosotros ha quedado como testimonio de que Dios ha afirmado esa resurrección en sus siervos desde mucho tiempo atrás. Salmos 49:15 dice: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. ¿Y esto qué indica? Que Dios es soberano sobre el Seol, sobre la muerte. Dios va a redimir, es decir, va a liberar esa alma del poder del Seol, de la muerte, y que Dios mismo va a recibir a los que creen y confían en Él. Usted puede ya imaginarse qué consuelo es esto para estos hombres del Antiguo Testamento que cantaban alabanzas a Dios en estos salmos. Estaban convencidos de que la muerte solamente iba a ser una transición a estar en la presencia de Dios. El Antiguo Testamento describe el Seol como el destino temporal de las almas de los muertos. Eso es lo que podemos concluir de estos textos. Es decir, que hay un estado intermedio. Ahora bien, esto llegó a su cúspide cuando el Señor Jesucristo vino y antes de su muerte y resurrección nos da una enseñanza, da una enseñanza a los fariseos acerca de lo que era la justicia y la impiedad, la recompensa eterna y la condenación. Y dio esta parábola del rico y Lázaro. Y le invito a que pueda tomar su Biblia y la leamos juntos. Lucas 16 del 19 al 31.
Lucas 16 del 19 al 31. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Recuerden esto, para los fariseos, los judíos, ver a alguien enfermo era una señal de que era alguien que había pecado y por eso le había caído la enfermedad. Pero eso solo pasaba en los tiempos de los fariseos, ¿verdad? No, tristemente hay círculos evangélicos que afirman eso. Si usted tiene enfermedad es porque está en pecado. Por favor, todos en algún momento nos enfermamos. Y sí, hay pecado, es el resultado del pecado, pero no necesariamente el resultado de estar separados de Dios, ¿no? Miren lo que afirma el Señor Jesucristo aquí. Versículo 22. Sucedió que murió el pobre, o sea Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Imagínense la mente de los fariseos cuando Jesús dice esto. Cómo ese hombre que si tiene llagas es pecador, va a ser llevado por ángeles con nuestro patriarca y va a estar allá en la gloria con él. Eso es algo escandaloso para los fariseos. Y luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, que el Hades es la palabra griega que se utilizó para Seol. Seol es el hebreo, Hades es en griego, pero es lo mismo. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Eso qué nos muestra? Que las almas que descienden al Hades no están inconscientes o durmiendo. No, están completamente activos y conscientes. Y en tormentos. Tormento para el alma. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. ¿Qué significa esto del seno de Abraham? Bueno, el seno de Abraham, recordemos lo que pasó en la última cena. Había un discípulo muy amado que estaba recostado en el pecho de Jesús. ¿Qué significaba estar en el seno de alguna autoridad? Podría ser recostarse en el seno del papá, en la familia, o recostarse en el seno de algún gobernante, o recostarse en el seno de un maestro, es decir, el pecho de un maestro. ¿Qué significaba esto? Que había cercanía, intimidad, a la vez respeto y confianza de que esa autoridad protege. Entonces, estar en el seno de Abraham significa que está con Abraham, que ahí está el patriarca vivo, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos, como lo dijo el Señor Jesús, y que él estando vivo estaba dando consuelo a este judío que había sido rechazado que sería rechazado por los fariseos. Versículo 24. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Le dijo hijo no porque fuese su hijo espiritual, un hombre realmente entregado al Señor, no, sino porque era su descendiente. En tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Eso muestra que un incrédulo, a pesar de que tuvo la revelación de Dios en medio del judaísmo, en este caso este hombre rico, pues por ser incrédulo va a tener agonía en ese estado intermedio. Ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Entonces el propósito de este pasaje es
guiar a los fariseos, confrontarlos, decirles que por la religiosidad no van a llegar al cielo, que incluso aún los humildes que comen de las migajas de los ricos, pero que han colocado su confianza en el Señor, son los que van a estar consolados por Dios en un estado intermedio después de esta muerte física. Pero que aquellos que mueren en impiedad pues tendrán condenación. Pero el punto es, el testimonio acerca de lo que ocurre después de la muerte termina siendo por medio de la Escritura. Ni porque se levantara alguien de entre los muertos creerían, así como pasó con Lázaro, que no lo querían reconocer el poder de Dios, sino que antes querían matar al resucitado. En este caso, encontramos en esta parábola varios detalles que no teníamos en todo el Antiguo Testamento. Y es que hay una separación entre un lugar de consuelo para los creyentes y un lugar de tormento para los impíos. Eso es lo que encontramos allí. Después de la muerte de los injustos, sufren agonía en el estado intermedio, que sería el Sheol o Hades. ¿Dónde estaba el rico? En el Hades, y estaba en agonía en esta llama, refiriéndose a una llama literal de fuego. Ahora, ¿cómo esto afecta al alma? Solo el Señor puede resolver tal misterio, porque como el alma es espiritual, no tiene un cuerpo aún, pero sin embargo está en una agonía profunda. Lucas 16:25 enfatiza que ese hombre estaba en agonía. Pero después de la muerte, los justos reciben consuelo en el estado intermedio. Los justos. Murió el pobre, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces esa era la convicción que tenían los santos del Antiguo Testamento. Él es consolado aquí, tú estás en agonía. Después de la muerte hubo consuelo y descanso para todos y cada uno de los creyentes del Antiguo Testamento, porque Dios es fiel. Ahora miremos qué sucede desde Cristo hasta el rapto. Filipenses 1:23 nos dice lo siguiente: porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Esto lo dice el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo ha tenido sufrimientos? Varios viajes misioneros. De hecho, cuando escribe Filipenses estaba en su primer encarcelamiento en Roma. Eso quiere decir que ya había tenido 3 viajes misioneros. Había sido apedreado en Listra, había sido rechazado en muchas ciudades y tenía cansancio, fatiga. Seguramente enfrentó enfermedad. Él tenía el deseo de partir y estar con Cristo y dice, pues eso es mucho mejor. ¿Tenía miedo a la muerte? No, al contrario, él sabía que la muerte solamente era una transición hacia estar en la presencia de Cristo. Segunda de Corintios 5:8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Entonces esto cambia completamente la perspectiva sobre la muerte, así como el mundo la ve. El mundo ve la muerte como algo terrible, como algo de abundante dolor, sufrimiento, y por supuesto que lo causa. Pero más que sufrimiento, nosotros deberíamos encaminar nuestro corazón a que nos movamos en compasión, como lo veíamos en la primera sesión, porque la muerte es producto del pecado, porque nuestros familiares también están en esta condición caída, nosotros estamos en esa condición caída, debemos dolernos, pero no sin esperanza, sino al contrario, con la esperanza que tenemos en Cristo, así como Pablo lo afirma, entendiendo que la muerte solamente es una transición a estar con Cristo. Lucas 23:43 tiene las palabras más certeras, porque son palabras directas del Señor Jesucristo, en donde dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la promesa que le dio al ladrón, que al principio se burlaba de él, pero que después dijo que, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le respondió esto, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Antiguo Testamento, la esperanza de los creyentes era descender al Hades y tener un estado intermedio, en un lugar donde hay consuelo, por supuesto, pero aquí vemos que la esperanza del Nuevo Testamento aún aumenta porque ya el consuelo viene de Jesucristo mismo.
Apenas nosotros morimos, pasamos a un estado intermedio, pero en donde estamos siendo consolados directamente por el Hijo de Dios. Ver el rostro del Señor Jesucristo, aquel que tanto estudiamos los domingos, en las escuelas dominicales, en tantos estudios donde lo buscamos en su palabra, en oración, en meditación, en su escritura, y poder ver su rostro, eso es una maravilla, ¿no? ¿Cambia nuestra perspectiva de la muerte? Sí, debe hacerlo. Es ver a Cristo, ver la gloria del Señor Jesucristo es algo maravilloso. ¿Qué esperanza tenemos? Al morir, los creyentes en el Nuevo Testamento van inmediatamente con Cristo. Soporta aquí un momento de dolor, un momento de sufrimiento. A veces, bueno, el momento es extendido porque puede ser una enfermedad sostenida durante años. Pero es tener la confianza y la paciencia de saber que al final de esto usted va a ver el rostro de su Salvador. Esta convicción llevó a muchos creyentes a pasar por el circo romano, a pasar por el fuego, a pasar por los leones, a ser incluso decapitados, pero con confianza y esperanza en el Señor, porque no iban a negar su fe, no iban a negar a Cristo. Sabían que solo iba a ser un momento de dolor, inmediatamente estaría allí el Salvador. Así como sucedió con Esteban, ¿verdad? Viendo a quienes le apedreaban. Él iba a estar, ya estaba viendo a Jesucristo y apenas muriera estaría con él, siendo consolado. Después de la muerte, el creyente sigue consciente, sin cuerpo glorificado aún, pero en comunión real con el Señor Jesucristo. Ahora miremos qué pasa desde el rapto hasta la resurrección para la vida. Bueno, dentro de lo que enseñamos en la iglesia, enseñamos que va a haber un rapto, que ese rapto va a ser para la iglesia, que ese rapto incluye un evento en donde el Señor Jesucristo regresa a las nubes y luego somos arrebatados juntamente con Él. Pero miren esta esperanza, lo que nos dice el texto de 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, los que han muerto físicamente tendrán el privilegio de ser los primeros en ser glorificados, porque al ser levantados, piénselo de la siguiente manera, el cuerpo ¿dónde se ha quedado? En la tumba o en el horno crematorio, en ese cofrecito que dan con las cenizas, de pronto lo colocan allí en algún lugar. Ese cuerpo no es olvidado por Dios, ese mismo cuerpo es el que va a ser restaurado. Y Dios es soberano, incluso, no sé, a veces un joven una vez me preguntó, ¿y qué pasa si yo soy devorado en el océano por un tiburón? Y si mi cuerpo queda en un tiburón y la otra parte queda por fuera del tiburón, ¿cómo mi cuerpo entonces va a ser restaurado? Y se imaginaban quizá que iba a ser restaurado por mitades, no sé. No, al final es el Señor, es soberano, es el dueño de los elementos de la naturaleza y va a reconstituir ese cuerpo y lo va a glorificar. ¿Sí? Cuando hablemos acerca de ¿la cremación sería pecado? No, no es pecado. Y si bien la sepultura tiene abundante honra en el Antiguo Testamento, no podemos decir que la cremación sea algo que va en contra de las Escrituras. No, no afecta en nada su resurrección, porque el Señor Jesucristo va a reconstituir todos los elementos de su cuerpo y va a glorificarlo. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Qué elemento, qué átomo puede llegar a resistirse a la soberanía de Dios? Si Él es el creador de todas las cosas. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, los muertos en Cristo están en un estado intermedio, el cuerpo ha quedado en la tierra, independientemente en dónde y cómo. En el cielo, en un estado intermedio, están siendo consolados por el Señor Jesucristo, pero cuando ocurra el momento en que el Señor Jesucristo viene sobre las nubes, el cuerpo de esos creyentes se levantará, será glorificado, su alma estará ahí, nuevamente alma y cuerpo unidos. ¿Y qué más sucede? Entonces nosotros, los que estemos vivos, o sea, los que estén vivos no van a ver la muerte física, por eso aquellos que tengan ese privilegio de estar en el evento que esperamos, que es el regreso del Señor Jesucristo, el rapto, pues no verán muerte física, pero sí serán arrebatados juntamente con ellos
en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Qué hombre ha podido estar delante de la gloria del Señor sin morir? Moisés solo vio una parte, y eso porque el Señor lo protegió de no ver la gloria en todo su esplendor. Pero aquí dice que vamos a estar con el Señor para siempre. Eso nos demuestra que hay glorificación, que ya son cuerpos gloriosos, cuerpos como el de Cristo, que ya no está limitado a las leyes físicas terrenales como las conocemos, sino que es un cuerpo glorioso. Nuestra esperanza al partir de este mundo es estar con Cristo para siempre. Piénselo de esa forma. En el momento en que usted deje este mundo, usted inicia una eternidad disfrutando de la gloria de Cristo, disfrutando de un cuerpo restaurado y glorioso. Si usted tiene alguna enfermedad, si le duelen las rodillas o está sufriendo, no sé, migraña, alguna enfermedad, diagnóstico que le hayan dado, todo eso desaparece, porque será glorificado y estará con Cristo para siempre. Nada lo va a separar de Cristo, porque Él mismo ha dicho que la iglesia es su esposa y que Él, por supuesto, ama esa unión sagrada y no hay separación. La iglesia estará con Cristo siempre. Cuando el Señor Jesucristo, después de la tribulación, regrese sobre la tierra a establecer el reino milenial, ¿ahí qué va a suceder? La iglesia estará con Él. Durante el reino milenial, la iglesia estará con Él. Cuando estemos en el estado eterno, la iglesia estará con Él. Estaremos con Cristo para siempre, como lo dice este pasaje. Entonces, aquí podemos tener esta esperanza. Qué bueno sería cuando llegue el momento en que Dios decida, no nosotros, partir de este mundo. Entonces, si uno está pasando por un momento de enfermedad o le han dado un diagnóstico de enfermedad terminal, puede aferrarse a esta esperanza. Puede ser paciente. El Señor sigue probando allí el carácter, sigue formando la santidad, sigue afirmando la esperanza que hay en el Señor Jesucristo, porque al final vendrá un momento de gran gloria y descanso. Hay descanso para los creyentes en medio de esas aflicciones. Primera de Corintios 15:42 dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Y esto de sembrar es una analogía que viene incluso del Señor Jesucristo. Era necesario que Él fuera como el grano que cae a la tierra y muere y luego produce mucho fruto, ¿sí? En este caso se usa esa analogía de la siembra y el crecimiento o la cosecha para la resurrección. Nuestro cuerpo desciende a la tierra como si fuera una semilla, pero lo que va a salir de la tierra no se va a quedar ahí, no es algo muerto, es algo que está vivo porque Dios lo ha vivificado y en algún momento se levantará como un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, es decir, que no se desgasta, que no se arruga, que no va a sufrir enfermedad ni muerte física más. Y así se cumplirá esta promesa que Dios ha dado en su palabra. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Si nosotros vemos esta cadena, lo que se llamaría la cadena de salvación, que está ahí en Romanos 8:30, ya fuimos predestinados, ya fuimos llamados por el Señor, aquellos que hemos creído en Él, que estamos en Cristo. Aquellos que estamos en Cristo fuimos justificados con Dios, fueron perdonados nuestros pecados. Él hizo justicia por nosotros. Pero esto es lo que esperamos. A los que justificó, a esos también glorificó. Primera de Juan 3:2 afirma esta misma esperanza. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y ser semejantes a Él es tener ese cuerpo glorioso. Entonces nuestra esperanza cristiana frente a la muerte no es solo escapar del cuerpo y las dificultades que tenemos aquí, sino tener una resurrección corporal, donde este cuerpo será completamente restaurado y seremos glorificados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. No solo escapar de este mundo material y estar en un mundo espiritual, no, eso sería gnosticismo. Creemos en que aún lo que Dios creó este cuerpo, Dios lo va a glorificar,
Dios no deja las cosas a medias. Dios completa con todos sus propósitos en medio de su creación. Ahora, después de esa resurrección para vida, ¿qué va a ocurrir? Aquí hay una noticia para aquellos que no son creyentes. Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, habían personas que estaban en el Hades. ¿Quiénes eran? Aquellos que habían muerto pero estaban sin Cristo y que aún permanecen temporalmente en el Hades, como el rico. ¿Qué le pasaba al rico? Atormentado en una llama, quería salir de ahí, y al final en medio de ese Hades están varios de esos muertos que como incrédulos están allí. La muerte y el Hades los entregará al final de los tiempos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, Dios mismo dará ese juicio final, lo que se llamaría la muerte segunda, que ocurre una muerte física, pero al final va a haber esta muerte eterna. Entonces, dentro de las dimensiones que hemos visto de la muerte está la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Todo ser humano que nace en este mundo viene con el pecado que ha heredado de ¿quién? De Adán y Eva, que pecaron. Tenemos esa misma naturaleza pecaminosa. Cuando nacemos, ese pecado está en nosotros, por tanto estamos separados de Dios. Nacemos muertos espiritualmente. ¿Cuándo usted ha visto un bebé que alaba a Dios? A menos que sea un montaje de pronto en televisión, que el niño predicador y esas cosas extrañas que el mundo evangélico fashion se ha inventado. Pero la realidad es que un bebé, los niños, no necesariamente adoran a Dios desde que nacen. El Señor se glorifica en ellos, claro, porque es una obra de arte, un milagro cómo los forma en el vientre, pero ninguno de ellos está vivo espiritualmente. Nacemos muertos todos espiritualmente. Cuando el Señor Jesucristo nos da vida, vivimos espiritualmente, cuando venimos a Él y creemos en Él. Luego de ello vamos a tener una muerte física, a menos que sean en el arrebatamiento los que tengan ese privilegio, pero la muerte eterna es un estado donde ya no hay más cambios, es eterno, es estar eternamente separado de Dios, sin posibilidad de fe y arrepentimiento en Cristo, es estar eternamente separados en un estado de condenación. Y ese será el juicio para el que despertarán aquellos que han muerto en incredulidad. Y es aquí donde pues nosotros nos dolemos, porque si alguien muere físicamente, descendería directamente al Hades para esperar el juicio final y luego ser lanzado al infierno. Es decir, después de la muerte física, no hay esperanza para ningún ser humano de poder abrazar la gracia de salvadora del Señor Jesucristo. No hay esperanza. Después de la muerte ya no hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Entonces esto también es un llamado urgente a tengamos compasión por aquellos que están fuera de Cristo y compartamos el Evangelio. Pensémoslo en las enfermedades terminales, el cáncer. Si usted es creyente y está pasando por una enfermedad terminal, está teniendo un cáncer o otro diagnóstico, le diría como John Piper colocó en su título: no desperdicie su cáncer. Es una oportunidad que Dios le está dando para glorificar al Señor en medio de esas aflicciones, en medio de estar expuesto a la muerte, de que sabe que le queda todo muy poco tiempo según los médicos. El Señor igual puede obrar conforme a su soberanía, pero es un llamado a vivir cada día como si fuera el último, ¿verdad? Es un llamado a glorificar a Dios con el contentamiento en medio de la enfermedad, soportar los dolores piadosamente. Y eso no significa que usted no llore, no significa que le duela, no significa que no tenga que pedir ayuda, no. Significa que usted depende de Dios, que sobrelleva esto orando, confiando que el Señor Jesucristo también se compadece porque Él experimentó los dolores en la cruz y conoce el sufrimiento humano. Es entender que aún en ese sufrimiento humano usted puede estar siendo un elemento para que la familia también medite acerca de la muerte y pueda comprender su realidad espiritual. Usted puede ser un instrumento para decirles
que ama al Señor Jesucristo y que confía en esta plena esperanza para afirmar la esperanza de la resurrección en sus familiares, en las personas que le rodean, aún en los médicos. Entonces, estas enfermedades terminales tienen un propósito delante del Señor para glorificarlo. Cuando usted está con esta esperanza y vive conforme a ella, su testimonio impactará a quienes están alrededor. Ahora, si está en medio de una familia donde están enfrentando el luto, el duelo por la partida de un ser querido, pues usted también tiene un mensaje de esperanza que puede compartir. Usted puede estar firme en esta esperanza y anunciarla a sus familiares. Porque mientras hay vida y esperanza, obviamente por los muertos no se ora, ellos ya tienen su lugar, su estado intermedio en el Hades y finalmente tendrán un juicio final, condenación, ya no hay nada que hacer por ellos. Pero por los vivos sí. A veces el Señor permite que nuestros familiares fallezcan incluso en incredulidad para que nosotros podamos valorar la gracia de Dios que sin merecerlos nos escogió, nos salvó y podamos recordar que tenemos una misión en este mundo y es anunciar el Evangelio de Cristo que da vida y nos libra de la muerte. Hebreos 9:27 afirma esta verdad. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esa es la determinación, lo que Dios ha revelado soberanamente. El hombre muere una sola vez. Después de eso, el juicio. ¿Algo inmediato? No, hay un estado intermedio, pero luego pasarán al juicio. Ahora, en el caso de los creyentes, morimos físicamente. Vamos a un estado intermedio, pero directamente en la presencia de Cristo, en esta era, directamente con el Señor Jesucristo. Y allí tendremos un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. No para condenación, no para señalarnos todos los pecados que hicimos en nuestra vida cristiana, no, más bien para dar un galardón a aquellos que fueron fieles. El Tribunal de Cristo termina siendo como una ceremonia de graduación. No es como un tribunal como en la fiscalía, no, donde le sacan a cuenta todo lo que dijo fulanito y lo que conoció sutanito, no. Es más como una graduación, en donde se le da un galardón a los creyentes, todos reciben la salvación, pero se le da también un galardón especial a aquellos que fueron fieles. Entonces también hay un componente de juicio, pero no juicio para condenación, sino una recompensa en galardón. Entonces, todos vamos a morir una sola vez, a menos que el Señor venga primero y nos lleve en el rapto. Pero después de esto, estaremos delante del Señor Jesucristo y con sus ojos de fuego, Él discernirá todas las intenciones que hubo en nuestro corazón, dará una recompensa y estaremos con Él para siempre. Qué valiosa es esta esperanza y es a ella a la que debemos aferrarnos. Entonces no nos aferremos a ideas como el sueño del alma, la reencarnación. Si usted es incrédulo y cree estas cosas, reconozca, Dios ha hablado en medio de su palabra y Dios jamás dice que nosotros vamos a reencarnar. La reencarnación, por ejemplo, es un asunto que lleva a las personas al infierno, por supuesto, lo aleja de Cristo, lo aleja de considerar la muerte, los ayuda a ver a los incrédulos la muerte como una cosa más que va a ocurrir en una múltiple cadena de vidas. Si reencarna en una mosca, en un animal, en una vaca y después Pero les quita la oportunidad de reflexionar bíblicamente sobre lo que es la muerte. Las ideas de la aniquilación del alma y de que no va a haber sufrimiento, simplemente deja de existir, nos quita esta convicción bíblica de que hay condenación después de la muerte física para los que no creen en Jesús. Y por eso los lleva lejos del Evangelio. Pero tal como Dios lo ha revelado en las Escrituras, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la convicción que tenemos y que debemos atesorar para reflexionar bíblicamente en la muerte. Tener esta esperanza en Cristo y también el sentido de urgencia de compartir el Evangelio con los demás. Solo hay dos realidades, según la Biblia: vida eterna para los justos y muerte eterna para los injustos. Entonces, si usted no es creyente, le hago esta invitación, que usted pueda reflexionar bíblicamente a la luz de la palabra
¿Cuál es su condición? Si usted muriera hoy, ¿hacia dónde iría? ¿Directamente a la presencia de Cristo para ser consolado por Él? ¿O iría al Hades, a un lugar de tormento, esperando su juicio eterno? Esa es la pregunta que le hago hoy. Si usted está en este estado de condenación, le animo a que pueda venir a abrazar la fe en el Señor Jesucristo, a confiar en Él, a depositar completamente su esperanza en Él y seguirle como Señor, como Salvador, porque solo Él, que venció la muerte, puede vencer también la muerte que usted sufriría. Él venció la condenación eterna, Él y solo Él le puede dar vida para siempre. Les pido que terminemos en oración. Padre, queremos darte gracias porque en medio de tu revelación tú nos muestras que hay consuelo para todos los que creen en ti después de esta vida terrenal. Gracias porque tú, Señor, afirmas que solo tendremos esta vida terrenal dolorosa, en un mundo caído, con aflicciones, con enfermedades, con temores, pero al final, si estamos en ti, tú eres victorioso para salvarnos de caer en las garras de la muerte por la eternidad. Resucitaremos contigo y viviremos contigo para siempre. Ayúdanos a afirmar a los creyentes esta esperanza que tenemos, que resucitaremos juntamente contigo y estaremos contemplando tu gloria para siempre. Y aquellos que aún no han creído, Señor, te pido para que en medio de considerar lo que tú has dicho acerca de la muerte, del Seol, del sufrimiento, puedan ser advertidos para que pongan su mirada en el Salvador. No solo vengan a ti con temor, sino con comprensión de que solo tú eres el soberano, solo tú eres el victorioso, que venció el pecado y la muerte, y solo tú eres el misericordioso, que comprende nuestros sufrimientos y nos invita a estar contigo para siempre. Que ellos que están en incredulidad realmente atesoren la salvación de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.